Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a todos los presentes. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias a todos los presentes en esta conferencia internacional titulada Consideraciones de equipamiento en el almacenamiento de lubricantes. Nuestra ponente es ingeniera electromecánica, magíster en administración de empresas, especialista en lubricación industrial con más de 10 años en el rubro, certificada por el ICML como analista de lubricación nivel 3, es consultora y docente y actualmente es directora general de la empresa Proactive Consultora. Quiero dar pase a nuestra invitada especial, Marcela Rodríguez. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, David. Un placer atender a tu invitación, la verdad. Feliz de poder compartir hoy día con todos los que asisten a este tipo de sesiones, así que con ansias para compartir ello. Excelente, Marcela, muchas gracias. Quiero comentar a todo el público presente, pues que si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos pueden dejar en la parte inferior, hay una sección de preguntas. Al final de la presentación vamos a dar pase vamos a dar un tiempo para poder responder las preguntas correspondientes.
¿no? Adelante, Marcela, con tu ponencia y muchas gracias por estar aquí presente. Perfecto, gracias a ustedes. Bueno, voy a compartir. Ahora sí, compartí mi ponencia y bueno, espero que ya se esté proyectando. No sé si alguien me puede confirmar. Sí, es conforme. Perfecto, listo. Entonces, bueno, en estos minutos dedicados a este webinar me voy a enfocar bastante en transmitir la mayor cantidad de información, puesto que todo lo que tiene que ver con consideraciones de equipamiento en el almacenamiento de lubricantes, hoy en día es un tema que está tomando alta relevancia porque siempre lo ha tenido, ¿no? Y además hay mucha información que tomar en cuenta a ello, ¿no? Básicamente vamos a formalizar las bases para poder construir en adelante una mayor solidez sobre este tema. ¿Sí? Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Marcela Rodríguez. Vamos a partir por una afirmación que desde hace bastantes años la vengo analizando, ¿no? Y suele ser la siguiente, ¿no? El almacén de lubricantes, en todo caso, puede llegar a ser uno de los principales focos de contaminación de lubricante. Y es así. ¿Y por qué es relevante notar esta aclaración o esta situación? Es justamente porque la contaminación que puede sufrir el lubricante o una degradación de sus propiedades estando en esta instancia, en esta etapa, cuando ni siquiera ha ingresado a la maquinaria para cumplir con su trabajo, ¿no? Entonces, toda esa mala práctica o todo ese mecanismo, al final el que paga los platos rotos es la maquinaria, ¿no? Y, bueno, todos los costos que conlleva. Bien, entonces, vamos a empezar por ahí. Ahora, cuando nosotros estamos buscando almacenar lubricantes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que perseguir? ¿Cuál tiene que ser nuestro enfoque para poder imaginar cómo vamos a construir o diseñar nuestro almacén de lubricantes? ¿No? Primero tenemos que entender, voy a habilitar directamente, primero, estamos buscando, ¿no? Recuerden que tenemos que mantener al lubricante lo más limpio, es decir, alejado de contaminantes sólidos, seco, alejado de contaminantes líquidos, húmedos, ¿no? Y fresco, a una temperatura adecuada, y eso es muy importante, ¿no? Tanto cuando está en la etapa de almacenamiento, a lo largo del proceso de su manipulación hasta llegar a la maquinaria. Entonces, todas las acciones que vayamos a considerar para equipar nuestro almacén de lubricantes tiene que ir en pro de esto. El segundo objetivo a tomar en cuenta es justamente, apoyando el primero, ¿no? Que un lubricante no debería entrar en contacto con el medio ambiente, ni siquiera desde que sale de su envase original hasta que ingresa a la maquinaria. En este sentido, ¿no? Es muy importante saber que, por supuesto que este es el objetivo ideal, ¿no? Pero todos los esfuerzos que vayamos a colocar y en las etapas en las que vayamos a implementar este objetivo, entonces estamos persiguiendo ello. Que el lubricante se mantenga lo más alejado del contacto con el medio ambiente, al menos durante la etapa de manipulación. ¿Bien? Bien, ahora, para esto vamos a ver uno de los lados, una de las caras de la moneda, que a veces no es cómoda reconocerla, ¿no? Pero muchos se han sentido identificados, la verdad, a lo largo de todo este tiempo analizando y viendo este tema, se han sentido identificados con estas situaciones que se ven en las fotografías de la diapositiva, ¿no? Con el uso probablemente de herramientas, por ejemplo, vemos acá, que no son adecuadas para la manipulación del lubricante, no porque no las transporten, por supuesto que van a cumplir con esa función, sino ¿por qué? Porque en ese proceso involucra la contaminación, que es el enfoque principal que estamos buscando, del que estamos buscando proteger a la maquinaria, ¿no? Acá podemos ver un ambiente donde se tiene mucha acumulación de polvo y suciedad sobre los tambores, ya sea de lubricantes o de otros, etcétera. Entonces hay mucha contaminación. En esta fotografía lo que me gusta reflexionar es que es cierto. Existe muchas veces
que existen empresas y plantas que no tienen un alto consumo de lubricantes, ¿no? Entonces me dice, como yo no tengo tanto consumo de lubricantes, no puedo considerar realmente darle un espacio individual a un balde de aceite, voy a exagerar un poco, y un solo tambor de lubricantes, ¿no? Entonces, tengo que justificar. Perfecto, se entienden esas situaciones, pero la idea es un poco mejorar la organización, por supuesto, y más allá del volumen que se maneje, alto o bajo, ¿no? La idea es poder alejar al lubricante de la contaminación y en este caso de las sustancias extras alrededor. Podemos ver en esta fotografía que existe bastantes sustancias, pueden ser aditivos, pinturas, combustibles, eso es lo más común, al lubricante colocarlo al lado de los combustibles, etc. ¿Qué pasa con esto? Es que muchas veces y durante el transcurso del día, por la expansión y contracción de las moléculas internas del lubricante y de todas las sustancias, se liberan gases, ¿no? De estos envases. Y esos gases obviamente pueden ingresar al lubricante mucho más si este ya ha pasado a la etapa de apertura de su sello, ¿no? Entonces, la idea es alejarlo. Probablemente sí, no tengamos un espacio particular para el almacenamiento de lubricantes, su volumen probablemente no lo amerite, pero sí considerar un espacio para alejarlo de estas sustancias y de la probabilidad de contaminación, es esa la forma en la que tenemos que encarar, ¿no? Aquí un poco de herramientas también no muy bien cuidadas, ¿no? Acá algo bastante común que suelo ver en las empresas, que es que no sé qué pasa, pero el tapón de los tambores se pierde por alguna razón o, ¿no? Para creer que se puede sellar más, etcétera, involucran al uso de la estopa, wipe, como comúnmente lo conocemos, ¿no? Que es un promotor y es más atrayente de contaminación, ¿no? Que lo único que va a hacer es que esa contaminación ingrese al envase, ¿no? Y de todas, es esta la fotografía que más me duele, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos una evidente, ¿no? Buena intención de implementar una mejora en la manipulación del lubricante, tal vez a favor del usuario, del que lo va a manipular, del usuario, porque claramente acá se ve la instalación de una bomba neumática y un dispensador contador de litros, que si bien no es una inversión extremadamente alta, tampoco es una inversión que, bueno, fácilmente se pueda sacar de caja chica, ¿no? Entonces, acá lo que me duele esta fotografía, porque como les digo, se ve la buena intención al hacer la adquisición y la implementación de estas herramientas, ¿no? A veces no es fácil llegar a este nivel de implementación, pero miren, la acumulación de agua, probablemente de lluvia, de goteras, no estoy segura, ¿no? La acumulación de agua en el tambor, ¿no? Inmediatamente esto lo que va a lograr es que toda esta inversión realizada para una correcta manipulación se convierta en un gasto, no se vea el retorno de la inversión de esa herramienta, ¿no? Y es ahí cuando obviamente nuestros superiores dicen, no, yo no sé, y empiezan a ver la implementación de estas herramientas como un gasto, como un lujo, y que no trae ningún beneficio, ¿no? Bien, entonces la idea es analizar que existe el otro lado de la moneda, ¿no? Donde sí se realizan, o por lo menos se tiene una intención de mejorar los procedimientos para poder equipar los almacenes de lubricantes. Como les decía, más allá de la cantidad o de los volúmenes que se manejan, ¿no? Por ejemplo, estos señores no manejan ningún tambor de lubricantes, ninguno, todo se maneja a nivel de baldes, ¿no? A nivel de envases de 1 kilo, de 3 kilos, 5 kilos, etcétera, pero la intención de tratar de mantenerlos lejos de la contaminación, por supuesto, organizado, limpio, que más allá de que por consecuencia se vea, o sea, visualmente se vea mucho más bonito, ¿no? Vamos a lograr lo principal, ¿no? Evitar de que en el almacén de lubricantes ya pierda sus propiedades de protección a la maquinaria, ¿no? Y así. Bueno, en este caso, miren, ya se nota una inversión mucho más elevada sobre la construcción de este almacén de lubricantes. Los volúmenes que manejan también se notan, ¿no? Son bastante elevados.
De acá, por ejemplo, podemos rescatar también esta fotografía, que de todas estas, todas son de empresas reales, por lo menos acá en Bolivia, eso sí. Menos estas dos, estas sí las son extraídas de internet y las saqué porque me hacen referencia a situaciones, ¿no? Esta primera es que a veces la excusa, ¿no? Suele ser que no tengo un espacio o un cuarto no construido donde yo pueda implementar un almacén de lubricantes, ¿no? Etcétera. Entonces, la sugerencia, ¿no? Es reciclar, ¿no? Contenedores de 40 pies, etcétera, y adecuarlos y equiparlos correctamente para que estos funcionen como almacenes de lubricantes. No se necesita considerar directamente la construcción de un almacén como tal vez en estos casos sí se tenía la oportunidad. Y de todas las fotografías, esta es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque claramente se ve la excelente buena intención de querer mejorar, ¿no? Pero paso a paso, probablemente los recursos para hacerlo, no están en el momento, no están a la mano para poder hacer una implementación de este nivel como se ve acá, ¿no? Con bombas neumáticas, filtros, contadores de litros, etcétera. No, pero la intención está, miren, la limpieza, ¿no? Una bombita manual, ¿no? Sí, ya, perfecto, bastante simple pero útil, una para cada tipo de lubricante, para cada tambor. Bueno, le han puesto unos baldecitos ahí para poder sostener los derrames, algunos equipamientos extras. Por supuesto, hay muchas mejoras que sugerir a esta implementación, pero se nota claramente la intención, ¿no? Entonces, de todas, esa es la fotografía que más me hace reflexionar a ello. ¿Por qué? Porque muchas veces, igual cuando suelo visitar, se utiliza una de estas bombas, una para todos los lubricantes, ¿no? Entonces, igual, acá claramente hay una mayor conciencia de ello, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas fotografías más, pero ya de la creatividad para poder adecuar el espacio que cada uno tiene para el resguardo adecuado de los dispositivos que van a transportar el lubricante hacia la maquinaria, ¿no? Por ejemplo, miren acá, están organizados en un mismo nivel, ¿no? El lubricante con tal vez sus herramientas ahí de limpieza, etcétera, y sus dispositivos, ¿no? De lubricación para estos lubricantes, para todas las personas involucradas en el proceso de lubricación de los rodamientos. Lo propio acá, ¿no? Acá de otra manera, ¿no? Acá ya, bueno, le han armado una pequeña vitrina con el vidrio, con el recubrimiento necesario para protegerlos de la contaminación. Acá, por ejemplo, como les había mostrado anteriormente, ¿no? Ya las pistolitas más, bueno, ubicadas en otra forma, expuestas, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, acá la creatividad de cada uno, de cómo quiere ver su almacén de lubricantes, ya va a depender, ¿no? De los propios criterios que vayamos acumulando. ¿Por qué? Porque no hay una norma, ¿no? Que nos indique cómo debemos gestionar el equipamiento de un almacén de lubricantes, ¿no? No hay una norma, pero sí, por ejemplo, desde la última generada, la más formal a la fecha, la norma ICML 55, que nace en septiembre del 2019, prácticamente esta etapa es fundamental para poder apoyar al proceso de una adecuada gestión de lubricación. De nada va a servir que tengamos el lubricante más caro, de mejor calidad, etcétera, si al final todo eso se va a caer en el proceso de almacenamiento. ¿Bien? Bien, ahora, para todo ello, y como les decía, no hay una norma que nos diga cómo hacer, pero se tienen prácticas que a lo largo de los años se han ido estandarizando y de las cuales nos podemos apoyar. Lo propio era en todo lo que es la gestión de lubricación. No había una norma que regule las alineaciones de criterios de la gestión de lubricación. Todo eran buenas prácticas hasta que llegó la norma ICML que las definió como norma, ¿no? Y lo propio, entonces, cabe siendo las recomendaciones y buenas prácticas de almacenamiento de lubricantes.
¿no? Y uno de esos es los criterios, ¿no? Y en este caso yo le pongo como criterios de los tipos de almacenes que debemos ver al momento de diseñar o de querer equipar nuestro almacén de lubricantes. ¿Qué? ¿Cuáles son estos criterios? Miren, este es un almacén y este es un diseño real, ¿no? De un cliente. ¿Qué es lo que se tiene que considerar? El almacén central. El almacén central, que básicamente el criterio fundamental que tiene es que tiene que ser la sección que reciba los lubricantes del proveedor nuevos, ¿no? Nuevos, etcétera, los reciba y los almacene correctamente de forma organizada con todos los implementos de seguridad y medio ambiente que deban tener, ¿no? Para poder contener en el caso de derrames. Miren, en este diseño aquí se tiene un canal de contención de derrames, señalización de seguridad, bueno, herramientas para el transporte, como los carritos para transporte de tambores, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos envases más pequeños que también van a llegar y van a ser provistos por nuestro, valga la redundancia, ¿no? Proveedor local, entonces también tener los anaqueles si se necesita, ¿no? Esto puede ser más o menos equipado dependiendo de los requerimientos que cada uno tengamos, ¿no? Luego viene el criterio de lo que es una sala de lubricación, ¿no? Y el criterio de la sala de lubricación tiene que ver más con ser el área donde se va a dirigir el lubricante, ¿no? Para ya ser abierto y que inicie su proceso de dispensación a las herramientas para transportarlas hacia la maquinaria, ¿no? Eso principalmente. Y la oficina de lubricación, que más que todo busca ser un espacio donde se pueda ubicar, ¿no? El lubricador, los responsables de toda esta actividad de monitoreo de condición, donde se puede tener un espacio para hacer análisis de campo, etcétera, ¿no? Entonces, todas herramientas menores, pero básicamente como una oficina para poder hacer análisis, ¿bien? De datos o de lubricantes como tal. Aquí lo vamos a poder ver un poquito más ampliado, sobre todo a la sala de lubricación, ¿no? Que les decía, el espacio para poder dispensar a los lubricantes, ¿no? Dispensar los espacios necesarios para poder ubicar, ¿no? A los envases, ya sea de aceites o de grasas, no se ve acá porque está de espalda, pero es justamente como una vitrina para ubicar las pistolas de engrase, ¿no? Contenedores para desechos contaminados y también kit antiderrames, ¿no? Un archivero a la mano, ¿no? Donde se pueda tener las fichas técnicas de todos los lubricantes y sobre todo las fichas de seguridad, ¿no? Yo la verdad el 100% de visitas que he hecho a la fecha no he visto que esté a la mano. Siempre hay que ir a internet o ir a la oficina, buscar en internet y recién descargar, ¿no? Cuando deberían estar a la mano, pues las hojas de seguridad son las que brindan información de cómo actuar ante cualquier problema con cualquier lubricante, ¿no? Botiquín de seguridad, extintor contra incendios, etcétera, ¿no? Y la oficina de lubricación acá, que como les decía, en el caso de lo que buscaba este cliente, no se sale del criterio más global, o sea, más relevante, del criterio de esencia, pues tiene el espacio y el equipamiento para poder hacer el análisis de datos que corresponda, un archivero, etcétera. Aquí un mesoncito para hacer análisis de campo, ¿no? Y algunas otras herramientas. Bueno, nosotros sugeríamos que los carritos de filtración los tengan en la sala de lubricación, pero bueno, ellos nos dicen, no, que esté en la oficina. Ya, bueno, son adecuaciones mínimas que ya se van a hacer, que se hacen a partir del diseño, pero los criterios están. ¿A qué me refiero con criterios? Es que no siempre se tiene, ¿no? Un espacio especial e individual, perdón, para cada uno de estos tipos de almacenes. A veces, y en el mejor de los casos, tenemos un solo cuarto, ¿no? Pero justamente se busca de que en ese cuarto, en ese un solo cuarto, yo pueda, aunque sea, estructurar la organización de ese solo ambiente para que se tengan los tres criterios, ¿no? Un espacio para recibir del proveedor, será otro espacio para
para ya trasladarlos para dispensar a las herramientas de transporte. Otro espacio, una mesita tal vez un poco más en una zona más alejada para poder hacer los análisis de datos, etcétera, ¿no? Entonces, todos los criterios pueden ser considerados si se tienen salas por individual o si se tiene una sola sala, no importa. Siempre se puede hacer algo desde la creatividad e ingenio de los usuarios finales. Bien, ahora, por ejemplo, en el caso de la sala de lubricación, no siempre es una, a veces pueden ser varias, ¿no? Tener un almacén central, y esto ocurre en plantas muy grandes, donde se tienen varias plantas, ¿no? Y obviamente los responsables de lubricación no tienen que caminar mucho hasta llegar a la sala de lubricación y volver a su zona de trabajo. Entonces, en este caso, considerar almacenes remotos, que van a tener un criterio de adecuación tipo sala de lubricación, pero van a estar de forma remota, ¿no? A lo largo y en diferentes ubicaciones mucho más cercanas a cada planta, ¿no? Entonces, de esa manera también se pueden hacer adecuaciones individuales. Bien, lo siguiente que hay que considerar bastante, ¿no? Es justamente los criterios para la trazabilidad e identificación de lubricantes. Bien, en este caso, cuando estamos hablando de la identificación de lubricantes, no es solamente identificar el lubricante que estamos comprando o que se nos está proveyendo, sino establecer una línea trazable que va desde el lubricante que estoy recibiendo, lo estoy acomodando en mi almacén de lubricantes, estoy identificando su posición, ¿no? El lugar donde siempre va a estar almacenado, ¿no? Y también al propio lubricante, las herramientas que van a transportar este lubricante hacia la maquinaria deben contar trazablemente con la misma identificación, ¿no? Y finalmente los puntos de lubricación donde van a ser aplicados esta maquinaria deben serlo también, ¿no? ¿A qué me refiero con trazabilidad? A que si yo voy con mi herramienta, ¿no? Que dice grasa 1 y es color azul, es solo un ejemplo, ¿no? Con mi herramienta. Y por si acaso el responsable de almacenes se confunde, etcétera, y me está queriendo ofrecer una grasa de color verde, número 2, por ejemplo, entonces al menos yo desde el punto de vista visual ya tendré ya podré generar cierto rechazo y cierto criterio de decir, no, aquí no está habiendo compatibilidad en lo que estoy buscando versus lo que me están ofreciendo, ¿no? Y lo propio en los puntos de aplicación del lubricante de la maquinaria, ¿no? Entonces, creo que se entiende la línea trazable que tenemos que cumplir. Ahora, ¿esto cómo se suele ver de forma práctica, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, aquí hay algunos breves ejemplos, ¿no? Se tiene, por ejemplo, almacenes donde se tiene señalizada la ubicación de tal almacén. Esta es la señalización que le han decidido dar a este tipo de grasa lubricante, esta otra señalización a esta grasa lubricante, y en este caso, miren, ¿no? Bueno, acá es la señalización en almacén. Acá la señalización de los dispositivos, que si bien acá está señalizando la ubicación donde han decidido colocar los dispositivos, no sé si logran ver acá, no se ve muy bien, estos dos están de espaldas, pero aquí se ve, ¿no? Cada dispositivo tiene su tarjetita de identificación de lubricantes, del lubricante que va a responder, que corresponde, ¿no? Y obviamente después la aplicación, la señalización de la aplicación en los dispositivos donde se va a cargar el lubricante, ya sea aceite o ya sean rodamientos que van a recibir grasas, ¿no? Por ejemplo, es un tanque de un compresor de aire. Este es un reductor, ¿no? De engranajes, bastante convencional, y este es el tanque de un sistema de lubricación, ¿no? Entonces, acá se tiene bastante, bueno, se pueden ver ejemplos, ¿no? De cómo se van aplicando estas zonas trazables, ¿no? Ahora, acá quiero hacer una aclaración sobre cuán importante es definir la identificación de lubricantes y que todos estén comprometidos y conozcan a la perfección de qué tipo de identificación se va a utilizar.
Ustedes, tal vez algunos ya los conocen, este tipo de identificación se denomina código LIS, ¿no? Sistema de Identificación de Lubricantes. Es una metodología de identificación de lubricantes bastante profesional, ¿no? Que básicamente agarra datos técnicos del propio lubricante para al final, junto con la viscosidad, establecer toda esta codificación de números y letras, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para ello? Entonces ustedes pueden entrar a Google y colocan código ISO LIS, código de identificación LIS y les va a salir el procedimiento. Es un método patentado por Noria Corporation, ¿no? Entonces, y es una identificación que particularmente, como les decía, de las más técnicas, bonitas, profesionales, y el que conoce puede ir y solamente viendo y entendiendo la codificación puede interpretar las propiedades físico-químicas del lubricante, ¿no? Entonces, por ese lado está perfecto. Pero, ¿no? ¿Qué es lo otro que se puede observar? ¿No? Y acá se los explico desde una experiencia, ¿no? Yo hice un servicio de toma de muestras de aceite y me di cuenta que en un reductor muy parecido a este, ¿no? La tarjetita de identificación de ese reductor estaba completamente ya dañada, ¿no? No se veían las letras, mucho menos el color que corresponde a la viscosidad, etcétera. O sea, ya estaba muy dañado. Entonces, ¿quién está en ese momento al lado de la máquina? No siempre es el responsable de mantenimiento, etcétera, ¿no? El que está al lado de la máquina, el que duerme al lado de la máquina es el operador de esa máquina. Entonces le digo al operador que casualmente estaba por ahí, me dice, le digo, si no tenía otra tarjetita en mejores condiciones para poder reemplazarla y que no haya ningún problema. Y hasta ahí era una buena noticia, porque me dijo, sí tengo, nos han dejado varias tarjetitas para reemplazar en la maquinaria, ¿no? Entonces yo le digo, perfecto, por favor tráigala y la vamos a reemplazar. Bien, cuando trae la tarjetita, trae otra completamente diferente, que no correspondía ni a la viscosidad, ni a la codificación, absolutamente nada, ¿no? Entonces yo le dije, esta codificación no es, ¿no? O sea, y la verdad ni siquiera se parece, ¿no? Entonces me dice, no, es que la verdad yo no entiendo, ¿no? Yo no entiendo, no los han capacitado, han venido a colocar las tarjetitas, identificación, etcétera, pero yo no entiendo. Entonces, usted prácticamente me dijo, usted vea cuál es y ayúdeme a reemplazarlo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, esas situaciones que más allá de lo que pasó enseguida, esas situaciones pueden hacer que esta estrategia de establecer un código de identificación pueda caerse, ¿no? Y me refiero a que esto va a la reflexión de que si en este proceso, cuando estamos identificando los lubricantes y estableciendo la trazabilidad, si realmente, o sea, tenemos que lograr que todo el que vaya a estar involucrado durante este proceso, que todo el que tenga interacción en este proceso, responsables de almacén, operadores y los de mantenimiento, que son los más conocedores, confiabilidad, etcétera, todos estén alineados, comprometidos, bien capacitados para identificar y obviamente respetar la línea de identificación que se está estableciendo. Si no existe eso, si alguien o un grupo de personas no se siente cómodo con la identificación que se está realizando, tal vez una mejor opción en una primera instancia es implementar un sistema un poquito más simple, ¿no? Para poder empezar, ¿no? A identificar y después migrar a uno más complejo. Pero si no, entonces la reflexión es buscar un criterio de capacitación y compromiso global de la corporación para respetar ello. ¿Bien? Bien, entonces, con lo que nos queda de tiempo, vamos a ver por dónde iniciamos, ¿no? ¿Cuáles son los datos entonces que necesitamos para poder iniciar nuestro proceso de análisis de equipamiento de almacén de lubricantes? Es justamente la piedra más fundamental de esto va a ser que primero yo tenga un adecuado plan, programa y plan de lubricación sobre todo.
Al menos cuando hablo del plan de lubricación, tenga claro y ya tenga bastante sólido todos los lubricantes adecuados que yo necesito para mi maquinaria, ¿no? A veces calza de que no tenemos un plan todavía sólido, tiene que pasar por un proceso de validación de los lubricantes porque probablemente no estamos utilizando los lubricantes adecuados o probablemente tengamos muchos tipos de lubricantes que podamos estandarizar, ¿no? Y comprimir un poco. Entonces, primero solidificar eso, porque si a partir de esos datos que todavía no están limpios, por así decirlo, yo voy a iniciar mi dimensionamiento de almacén de lubricantes, entonces probablemente lo sobredimensione o lo subdimensione, ¿no? Entonces, es importante primero enfocarme en solidificar la información de mi plan de lubricación. La cantidad y frecuencia, ¿no? De aplicación de lubricante, ya sea de reengrase de rodamientos o de cambios de aceite o estimación de históricos de cada cuánto es mi consumo de aceite en 6 meses, en un año, etc. Esto claramente nos va a dar la información de la rotación del stock que yo necesito, ¿no? Que yo voy a considerar para mis lubricantes, ¿no? Responsables de lubricación para ver cuánto nivel de dispositivos de trasvase, ¿no? Aceites o pistolas de engrase deba considerar para almacenar. Otras estrategias de monitoreo de condición igual, ¿no? Si tengo rutas de inspección, si puedo implementarlas, si tengo otras estrategias que me acompañan solamente, ¿no? A este proceso, entonces igual, ¿no? Una vez que yo tenga esta información lo más sólida posible, por supuesto que mi almacén va a tener unas mejores condiciones diseñadas, ¿no? Bien, ahora cuando consideramos también el almacenamiento, ¿cuánto tiempo podemos almacenar, ¿no? Los lubricantes. En este caso, si uno pregunta, ¿no? Al fabricante, y esto es algo bastante común, uno pregunta al fabricante y le dice cuántos años dura el aceite, puede ser 5, 7, 8 años, y sí, pueden tener una caducidad tan larga como esa, ¿no? Pero para países, por lo menos de este lado, y más en el caso, ¿no? De que los productos que utilicemos involucren un proceso de importación desde un país, no sé, en Europa, Asia, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que prever mucho tiempo, ¿no? De almacenamiento en la fábrica, primero, ¿no? Del lubricante. El tiempo que suele transcurrir, porque no son días, pueden ser varios meses, de transcurrir en el transporte hasta el proveedor local, ¿no? Y en ¿cómo se llama? El tiempo que el proveedor local lo va a tener almacenado, que por experiencia les puedo decir que también pueden ser hasta varios años, ¿no? Y obviamente el tiempo restante de esos 8 o 10 años que me quedan para yo poder almacenar realmente ese lubricante, ¿no? Por lo mismo, si bien en bastante bibliografía, ¿no? Ustedes van a poder ver algunas recomendaciones como esta, que los lubricantes, por ejemplo, los aceites más convencionales que utilizamos en la industria, ¿no? Motor, sistemas hidráulicos, engranajes, turbinas, etcétera, pueden almacenarse hasta 3 años, equivalente a 36 meses. Sí, digamos, es un tiempo más o menos que prevé estas condiciones que les acabo de mencionar. Pero esta aclaración, desde experiencia, traten de que no pase de un año, ¿no? Para evitar incluso degradaciones tempranas o asentamiento de aditivos. Y mucho más si no tengo equipamiento o adecuaciones, ¿no? De temperatura, humedad, etcétera, de mi almacén, que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Cuando estamos hablando de aceites dieléctricos, lo propio, a lo mucho un año, y si bien acá igual indica 12 meses para el almacenamiento de grasas, la verdad es que lo más recomendable es que no pase de 6 meses, ¿no? No pase de 6 meses porque la verdad, incluso en menos tiempo, por lo menos, he visto el 95% de visitas que realizo, siempre me han dicho que al menos alguna vez han sufrido por ese proceso de
sangrado prematuro de la grasa, ¿no? Que es ese fenómeno donde básicamente se separa, no sé si les ha pasado, ustedes pueden hacer una memoria, abrir un envase de grasa, balde, tambor, lo que sea, y lograr ver el aceite, ¿no? Una capa de aceite o el aceite separado del espesante, ¿no? Normalmente ahí que hacemos es remover la grasa pensando, ¿no? De que obviamente como vemos que se vuelve a convertir en grasa, entre comillas, bueno, ya hemos solucionado el problema. Pero la verdad es que a nivel interno, ¿no? Desde su conexión molecular, la grasa ya no vuelve a sus condiciones normales, ¿no? Entonces, y esto dependiendo si las condiciones realmente son muy precarias, prácticamente la grasa está expuesta al sol, entonces básicamente esto puede pasar en menos de 6 meses. Pero si al menos es un lugar que tiene ciertas condiciones para poder almacenarse, lo más sano es que a lo mucho no sea más de 6 meses. ¿Bien? Bien. ¿Qué condiciones son esas entonces que yo debo considerar, ¿no? Más importantes en mi maquinaria? Son justamente, ¿no? En lo posible que siempre esté dentro bajo techo, en una zona seca y fresca, ¿no? ¿Y qué es esa zona fresca y seca, ¿no? Es ver la posibilidad de adecuar, ¿no? El almacenamiento en un rango de temperatura, primero, de entre 15 hasta 25 grados máximo, ¿no? Y a una humedad relativa del 30%. Bien, recuerden que estamos buscando resguardar la salud del lubricante y estas son las condiciones que siempre me dicen, no, pero es que es imposible porque en verano acá la temperatura llega acá la temperatura llega a 40 grados centígrados, dependiendo de la ubicación de sus plantas, etcétera. No hay posible. Entonces, primero, veamos la forma de adecuar el almacén con el equipamiento de sistemas de acondicionamiento de aire, ¿no? Y regular la temperatura esto. ¿Por qué? Porque esta no es una conclusión mía, ¿no? Esta temperatura, al menos máximo 25 grados, viene dada de una propiedad del lubricante que a esa temperatura ya podría empezar a cambiar, ¿no? Y si no tiene esas condiciones, cambia directamente, que es el cloud point. El cloud point es la temperatura de punto de turbidez de un lubricante, ¿no? Grasa o aceite. Y esto afecta mucho más incluso a los aceites minerales que en volumen son lo que más conocemos, ¿no? El cloud point es la temperatura a la cual la molécula parafínica, y bueno, esto es para los que veamos un programa mucho más, más detallado, vamos a poder ver este y otras propiedades más, pero es la propiedad básicamente en la que la molécula parafínica que tiene una base lubricante, mineral en este caso, empieza a cambiar de color, es decir, empieza su proceso de generación de turbidez, ¿no? Y esta temperatura suele ser en promedio, porque habrá aceites que pueden tolerar un poquito más, habrá aceites que pueden tolerar menos, ¿no? Pero en promedio está estandarizado entre 20 y 25 grados. Y parte de ese fenómeno al que está sometido el lubricante, que se define que la adecuación de la temperatura de los lubricantes esté o busque, ¿no? Lograrse a esta temperatura. ¿Bien? Lote de inventarios es algo que se maneja bastante bien, la política FIFO, primeras entradas, primeras salidas, evitar la contaminación con sólidos, ¿no? Utilizar herramientas y equipos limpios para el trasvase de los lubricantes, ¿no? Hacia la maquinaria, evitar la contaminación con agua. Lo que estamos buscando con eso, además de mantenerlo limpio, es evitar que se degrade, porque la contaminación del agua con el agua puede acelerar la degradación de un lubricante hasta por 10, ¿no? Así que no es nada irrelevante el tema de la presencia de agua. Es algo al que hay que ponerle mucho ojo, ¿no? El oxígeno y el dióxido de carbono presentes en el aire, ¿no? Tampoco no es un lujo cuando nosotros se pide y se busca que no entre en contacto con el medio ambiente. Es justamente porque al entrar en contacto con estos dos componentes que están en el aire, va a iniciar ya su proceso de oxidación, ¿no? Y apartado de otros líquidos.
dentro de un mismo ambiente, apartadito, o mucho mejor, si lo amerita, en un lugar individual, que tenga su propio ambiente, ¿no? Acá, por ejemplo, en cuanto a diseño, se puede considerar, ¿no? Piso antiderrapante para evitar temas de seguridad, caídas, resbalos, etcétera, del personal y de los envases, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de detección de humos y iluminación ATEX, estamos hablando ya de equipamiento ante el riesgo de incendio. Esto, por lo menos, yo he notado que puede variar en función de la política de cada empresa, ¿no? Si una empresa tiene una política bastante estricta, ¿no? Ante el riesgo contra incendios, por supuesto que lo va a tomar en cuenta, ¿no? Y lo va a solicitar para que sea equipado, ¿no? Pero si, por ejemplo, un lubricante, por ejemplo, en la clasificación del rombo NFPA, en la zona de inflamabilidad, a lo mucho llega a 1, generalmente, ¿no? O sea, no es un producto altamente inflamable, que tiene, sí, ¿no? Producto de las moléculas que lleva en su cadena, ¿no? Pero no llega a ser un producto completamente inflamable. Entonces, también he notado que existe cierta tolerancia hasta ese nivel, ¿no? De inflamabilidad bajo, y probablemente no sea requerido. Entonces, va a depender mucho de la política interna de cada empresa. Ahora, en aquellos que protejan adecuadamente los recipientes, ¿no? Y acá está una acotación para cuando realmente se nos complica darle con la condición de la temperatura que habíamos indicado, ¿no? Lo que estamos buscando es tratar de mantener lo más fresco posible al lubricante, puesto que la temperatura también lo que va a hacer es acelerar el proceso de expansión y contracción de moléculas internas del aceite, y esta respiración que va a generar el aceite obviamente puede hacer que ingrese humedad y que salga. Bien, si yo ante la temperatura en este momento tengo pocas herramientas para enfrentarla, entonces me queda la otra alternativa, que sí o sí tendré que contemplar el uso de filtros desecantes, filtros extractores de humedad, ¿no? Pero para uso en los tambores, ¿no? Entonces esa es la alternativa si realmente tengo ese problema. Y obviamente para generar o para refrescar un poco más el aire interno del ambiente donde estoy almacenando, entonces podré colocar, ¿no? Algunos sistemas o algunas ventilas que me ayuden a recircular el aire y lo mantengan lo más fresco posible, ¿no? Entonces esa es la alternativa más inicial que podemos contemplar, ¿no? Tratar de que no esté conectada a ninguna fuente de agua, etcétera, ¿no? Entonces, la línea de identificación visible, ¿no? Fichas de seguridad y técnicas también accesibles, extintores de fuego ABC, etcétera, son lo que se debe considerar, ¿no? Y, bueno, acá un ejemplo de qué tipo de dimensionamiento se llega a hacer, ¿no? Para sistemas contra incendios e iluminación, que es parte del proceso del diseño. Bien, para terminar, bueno, ya estamos en los últimos minutitos. Obviamente va a haber un curso donde vamos a tener un mayor desglose de todo esto, ¿no? Cuando tenemos almacenamiento en exteriores. Esto también es parte, ¿no? Hay situaciones que no se pueden, que no es fácil evitar ello. Entonces, en este caso, ¿no? Considerar de que por dentro, como ya lo había adelantado, el aceite respira y mucho más expuesto al exterior y a las inclemencias del tiempo, sobre todo la lluvia, que sabemos que se puede acumular en la tapa del tambor, ¿no? El aceite empieza a respirar con el transcurso de la temperatura del día y de la noche, entonces se expande y se contrae. Y en el momento de la contracción, ¿no? Puede hacer que la cantidad de agua acumulada en la tapa ingrese por los tapones, ¿no? Entonces, esta también es una situación bastante común al momento de cargar el lubricante en la maquinaria. Al fondo se ve, no sé si les ha tocado, y cae y se empieza a ver agua, ¿no? Que obviamente por la diferencia de densidades se va al fondo, ¿no? Entonces, igual. En estas situaciones, ¿qué se puede contemplar? Al menos, ¿no? Velar de que si vamos a tener esa situación,
darle cierta inclinación al tambor y que los tapones estén lo más alejados de la posibilidad del contacto con el agua, ¿no? O colocarle un tapón, ¿no? Un tapón extra, ¿no? Al cobertor, un tapón cobertor, perdón. Utilizar vinilos, utilizar plásticos, ¿no? Que recubran también. Si podemos almacenarlos en, ¿cómo se llama? En sentido horizontal, ¿no? En horizontal a los lubricantes mucho mejor. Y aquí sí tendríamos que buscar que los tapones estén ubicados, ¿no? A alturas de las 9 y las 3 según las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que el lubricante, ¿no? Por la presión que va a ejercer sobre los tapones, entonces también funja como un sello más ante la entrada de contaminación, ¿no? Ahora, acá está en el exterior. Obviamente no vamos a lograr ese acondicionamiento de 20, 25 grados. Acá la reflexión general, total, es perseguir los objetivos que hemos mencionado al principio de este webinar, ¿no? Tratar con las herramientas que tengamos, tratar de buscar, o sea, hacer todo lo posible porque el lubricante esté lo menos expuesto a la contaminación, desde las herramientas que tengamos. Y lo propio cuando se tienen posibilidades o cuando se consideran posibilidades de lubricantes, de la compra de lubricantes a granel. Estas consideraciones se dan cuando se analiza, ¿no? Una mejor propuesta del costo por litro de lubricante, ¿no? Comprándolo a granel. Bien, entonces este análisis tiene que ser desde muchos puntos de vista, obviamente desde el ahorro que va a implicar, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo, porque a veces no se considera el hecho de que la implementación, y esa es una de las desventajas, ¿no? La implementación de un sistema de este tipo de instalaciones es bastante costosa, uno, y que también amerita un mantenimiento y un monitoreo a lo largo de todo este proceso de almacenamiento, ¿no? Limpieza e inspecciones de los canales de distribución, de las cañerías o mangueras, ¿no? Análisis del lubricante para validar la homogeneidad que está existiendo en los tanques, no importa, más allá del tamaño, etcétera. Entonces, si con todo esto me da un costo de beneficio por el costo por litro que estoy teniendo, entonces está perfecto considerarlo, pero es muy importante contemplar todo el requerimiento global. Bien, y cabalmente, o creo que me extendí algunos minutitos, pero bueno, eso es lo que puedo compartir con ustedes. Mientras tanto, muchas gracias por su atención. Yo estoy atenta a sus consultas. Muchas gracias, Marcela. Qué gran exposición. Bueno, tenemos algunas preguntas. Aparece acá en el chat. Ok. Bueno. De repente alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta. No logro ver alguna registrada. Ah, perfecto. Sí, si tienen alguna consulta, podemos aprovechar para expandir también Sí, la información dada. efectivamente. Ajá. Yo quiero aprovechar para también comentar algo, que el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú, actualmente es miembro del ICML. Entonces, como miembros del ICML, podemos también brindar capacitación online, bueno, virtual y presencial, en para la preparación de certificaciones como técnico de lubricación de maquinarias, nivel 1, 2, 3, analista de lubricación, nivel 1, 2, 3, ingeniero de lubricación, laboratoristas de lubricación también, y todas las certificaciones que tiene el ICML, ¿no? Podemos brindar esas. Entonces, nosotros tenemos planeado lanzar un curso, ya el cual está programado para el próximo mes. Ya eso, déjeme definir bien la fecha con Wendy. Igual les va a llegar la información a todos los participantes y igualmente por todas las redes sociales. El primer curso que está organizando el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, analista de lubricación nivel 1 y técnico de lubricación de maquinarias nivel 1.
¿ya? Es un curso de 24 horas, ¿cierto, Marcela? Sí, es cierto, ¿no? Entonces ahí va a haber un mayor desglose. Se debe cumplir un mínimo de 24 horas, pues es lo que el ICML exige en cuanto a entrenamiento para poder ser acreditables para pasar y rendir el examen de certificación, ¿no? Al menos para lo que es analista de lubricantes. Ok, perfecto. Excelente, gracias, Marcela. Sí, acá hay una pregunta. Dice, las certificaciones 1, 2, 3, ¿quiénes lo requieren para supervisar y en qué casos de nuestra sociedad? Bueno, hay 3 tipos de niveles en el ICML, técnicos de lubricación de maquinarias, se puede decir, 4, ¿no? Analista de lubricación de maquinarias, laboratoristas de lubricantes e ingenieros de lubricación. Nosotros vamos a desarrollar un curso para 2 niveles, analista y técnicos. Nivel 1, analista, y técnicos nivel 1. Lo que pasa es que la capacitación es muy similar, ¿no? Por ejemplo, para la capacitación de técnicos es 16 horas, ¿no? Y la capacitación de analistas es 24 horas. Entonces, uno lleva la capacitación de 24 horas, podría tener ambas certificaciones, ¿correcto, Marcela? Totalmente. Prácticamente en este primer nivel y en este primer curso, prácticamente tiene los dos en uno, ¿no? Porque son 16 horas dedicadas a toda la temática de lo que es técnico en lubricación, que lo deben saber ambos, ¿no? Tanto los que vayan a ir por técnico de lubricación y maquinaria o los que vayan a ir por analista, deben conocerla ambos. Y obviamente las horas extras, ¿no? Son ya las aplicables para analista, ¿no? Lo que corresponde a análisis de lubricantes. Entonces, por eso es que se necesita 24. Pero si uno quiere solamente técnico en lubricación de maquinaria, igual les sirve, ¿no? Claro. Aprovecha, mira, acá hay una pregunta de Keller Céspeda. Dice, yo me llamo Keller Cepeda, ¿no? Y trabajo con un ingeniero en el área de lubricación. Tengo una pregunta, ¿podría detallar, o sea, en qué consiste la norma, el ICML 55? ¿Nos podrías tú brindar ese conocimiento, Marcela, qué consiste la norma ICML 55? Claro que sí. La norma ICML 55 básicamente es una norma que termina siendo derivada de todo lo que es la ISO 55001. Entendamos que la ISO 55001 es la norma estandarizada para poder alinear los criterios de gestión de activos en una empresa. Pero cuando hablamos de activos en una empresa, el concepto es bastante amplio. Estamos hablando de los activos que sí nosotros conocemos o que estamos relacionados con, que son la maquinaria, los equipos, etcétera, pero como activos también están los edificios que tiene, la propia planta, el terreno, ¿no? Las oficinas, también existen activos intangibles, por ejemplo, la información, activos financieros, etcétera. O sea, el concepto de gestión de activos es muy, muy amplio, ¿no? Ahora, derivada de la ISO 55000, ¿no? Justamente viene la PAS 55. La PAS 55 es una norma ya básicamente enfocada en la gestión de activos físicos. Pero igual para el estudio de lo que es la lubricación de maquinaria sigue siendo bastante amplio, porque si bien estamos hablando de activos físicos, seguimos teniendo, ¿no? Algunos activos que no corresponden a lo que es activos lubricados, ¿no? Ahora, derivada de todo ese mismo lineamiento, nace la ICML 55, sobre la que se busca, ¿no? Integrar adecuadamente a la maquinaria lubricada, ¿no? Y que la administración de esta maquinaria desde el punto de vista de gestión de activos se vea beneficiada, ¿no? Pero obviamente con un enfoque netamente en este tipo de gestión de lubricación en activos lubricados, por eso es que se llama así, ¿no? Gestión de activos mecánicos lubricados, esa es la ICML 55 y nace en septiembre del 2019, ¿no? Tiene tres puntualizaciones, ¿no? La ICML 55.1, punto 2 y punto 3. La punto 1 es la que prácticamente establece, es la que ya está
uno puede ingresar a la página del ICML y puede descargar no, más que todo puede comprar la norma como tal y está disponible desde su lanzamiento. Y si no me equivoco, y estamos muy cerca que la punto 2 se lance también, ¿no? La ICML 55.1 establece los requerimientos que se necesitan desde el punto de vista de gestión de lubricación para aplicar a los activos mecánicos lubricados, ¿no? La ICML 55.2 lo que va a establecer son los procesos de diseño de la estrategia de gestión de lubricación, y hasta la punto 3 ya que seguramente va a pasar un tiempito más para poder establecer, que va a establecer básicamente los procesos de auditoría para poder monitorear que todas esas implementaciones se hayan realizado de forma correcta, ¿no? Ahora, esa básicamente es el ICML 55, ¿no? Una norma que nos ayuda. Son 12 áreas de oportunidad que nos muestra la ICML 55, que nos describe todo lo que le debemos colocar foco, ¿no? Para poder generar una estrategia de gestión de lubricación sólida y alineada a lo que es la gestión de activos. Eso para no extenderme más. Gracias Marcela. Hay otra pregunta de Wiro Guesa. Dice es sobre el almacenamiento. ¿El almacenamiento horizontal limita el espacio? ¿Se puede colocar protectores con absorbentes de humedad para almacenarlo en forma vertical? ¿Hay algo sobre almacenamiento que se haya mencionado, Marcela? Sí, por supuesto, ¿no? Como les decía, en el caso de que se tenga, de que se necesite que los tambores estén expuestos al medio ambiente, ¿no? Y no tengamos ese nivel de adecuación de poder contar con lo que se denomina extractores de humedad o filtros desecantes como tal, ¿no? Entonces, sí, o sea, nos podemos ayudar del hecho de que colocándolos en forma horizontal y con ciertas condiciones, nos vamos a ayudar a que no ingrese. Pero si podemos contar con la adquisición de filtros desecantes, etcétera, almacenarlos de forma vertical para minimizar el espacio, etcétera, o para otros requerimientos, pero teniendo sus filtros desecantes, es otra opción bastante sana también. Muchas gracias. Bueno, hay unas preguntas. Hay una pregunta de Ricardo Ceballos. ¿La normativa sobre el área, sobre lubricación, es una sola? Ya. En realidad, la normativa sobre las áreas de lubricantes no es una sola, ¿no? Básicamente es todas estas prácticas mencionadas vienen incluso de recomendaciones de buenas prácticas, ¿no? Buscando una mejor ergonomía, seguridad al usuario final, al medio ambiente incluso, respetando también lo que indican incluso normas como la 45.000, como la 14.000, o sea, es una acumulación de muchas normas, ¿no? Y de las recomendaciones de muchas normas para poder canalizarlas y alinearlas hacia lo que podemos nosotros rescatar e implementar en el diseño de un almacén de lubricante, ¿no? Como les decía, no hay una norma que específicamente indique norma para el diseño o equipamiento de un almacén de lubricantes. No lo hay, ¿no? La misma ICML 55 indica, ¿no? Condiciones de recepción y almacenamiento de lubricantes, pero no nos dice cómo. ¿Por qué? Porque las condiciones de almacenamiento que nosotros tenemos son tan variadas como cantidad de industrias existen. Entonces, basadas en las condiciones base, ¿no? Y buscando los objetivos que hemos mencionado al principio, que es alejar al lubricante de la contaminación, de ahí viene nuestro ingenio. En adelante ya viene nuestro ingenio de todo lo que podemos hacer con un espacio, con un espacio cerrado en lo posible o abierto para proteger al lubricante de la contaminación. Gracias, Marcela. Hay otra pregunta de Ricky Colichón. Dice, si el cilindro está golpeado, ¿es recomendable utilizarlo? Mira, ¿Hay algo sobre el cilindro? Sí. Está buena esa pregunta. Yo recomiendo que si están recibiendo el lubricante, ¿no? El lubricante de su proveedor y está golpeado, no lo reciban.
¿Por qué? Porque tiene que haber estándares de calidad en la recepción en la recepción del producto, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Uno también porque una vez que un cilindro o un tambor está golpeado, la probabilidad de que el barniz o la capa, ¿no?, aislante interna, ¿no?, que separa básicamente el lubricante del contacto directo con el metal del tambor, se haya roto, ¿no? Entonces, obviamente, haya un contacto ahí del lubricante directamente con el metal, podamos tener cierta oxidación, si el lubricante va a estar en un área húmeda, se genere corrosión en esa parte, etcétera. Entonces, los problemas ya, si nosotros aceptamos, bueno, estamos aceptando el producto con los problemas y las consecuencias que se pueden venir después, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, estamos manipulando, ya tenemos el lubricante, lo manipulamos y se nos cae, se nos golpea, etcétera? Entonces, ¿qué podemos hacer? Realmente desecharlo a veces no es una opción fácil de tomar realmente. Lo que se puede hacer es filtrar el aceite, o sea, hacernos responsable, y no solamente cuando pase eso, realmente siempre deberíamos filtrar el lubricante antes de aplicar a la maquinaria. Y eso tiene que ver netamente con el control de contaminación, que es otro tema muy, muy grande, ¿no? Pero ahí sí, mucho más en ese caso, ¿no? Tratar y resguardar o utilizar primero ese lubricante para que no tenerlo almacenado por mucho tiempo y obviamente filtrarlo para que esas partículas del barniz que se estén quedando dentro del aceite, entonces se vayan hacia la máquina, ¿no? Entonces puede ir por ese lado, ¿no? Utilizarlo y tratar de agotarlo lo más rápido posible. Ok, gracias, Marcela. Una pregunta de Diego Cabrera. Dice que si vamos a enviar la presentación. Marcela, ¿podríamos enviar la presentación? Lo dejo a tu... Sí, se puede compartir la información. Perfecto. Sí, no tengo ningún problema para que ustedes lo tengan, lo revisen Ok, y perfecto. bueno, siempre pero respetando los códigos de autor, no hay ningún problema. Excelente. ¿Ya lo escucharon? Sí, vamos a poder enviar la presentación y también comentarles que estamos transmitiendo por Facebook. Así que también tenemos ahí la grabación por si quieren volverlo a ver, ¿no? Entonces, bueno, esas son todas las preguntas. Bueno, son Aquí, todas las David, preguntas respondidas. Sí, Marcela. hay una pregunta que es muy interesante, creo que con esa podemos terminar, Ujú, que dice, ¿no? claro. ¿Qué organismo supervisor obliga a las certificaciones? Ok. ¿No? Bien, no hay ningún organismo que obligue a que nuestro personal esté certificado. Nadie está obligado a certificar nada. Acá Ujú. el ente que nos ayuda a certificar al personal, a darle y acreditarle condiciones, acreditarle habilidades profesionales a nuestro personal o a cualquier individuo, en este caso es el ICML, ¿no? El Concilio Internacional de Lubricación de Maquinaria. Pero no hay un organismo supervisor que venga y que me vaya a auditar si mi lubricador o mi mecánico, etcétera, está certificado. Nadie. Esta mejora o esta certificación va desde una necesidad interna de las corporaciones que realmente estén buscando la profesionalización de su personal, ¿no? De que estos vayan adquiriendo habilidades, ¿no? Y conocimientos y habilidades que estén estandarizados, no solamente incluso en un país, estén estandarizados a nivel global, porque el ICML no extiende certificaciones solamente a ciertos países. Entonces, aquí países hasta de primer mundo, entonces, si uno obtiene una certificación MLT1 o MLA1, por ejemplo, prácticamente se está diciendo que tiene el nivel de conocimiento y el nivel de habilidades y el nivel de potencial para aportar a la empresa que un profesional en Estados Unidos, en Europa, etcétera, de primer mundo, ¿no? Así que ese es el beneficio. Nadie nos va a venir a auditar la profesionalización. Somos nosotros los que nos tenemos que encargar de ello, sobre todo. ¿No? Eso es lo que puedo opinar a esa respuesta. Excelente, Marcela. Sí, eso es cierto.
pero no, también hay que comentar que para algunos puestos, industrias mineras, de manufactura, solicitan personal certificado, como dice Marcela, que cumplan con ciertos estándares, ¿no? Y bueno, nosotros en el Colegio de Ingenieros, capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, viendo esta necesidad que surge en el ámbito profesional, pues decidimos, ¿no? Hacer un convenio con el ICML para poder desarrollar estos cursos de preparación. Es por eso que vamos a desarrollar un curso de preparación, fecha por confirmar, según me están comentando por interno, si es marzo o abril. Ya, así que eso lo voy a confirmar con personal administrativo del capítulo. ¿Okay? Hay otra pregunta de Keller Cepeda. Dice, ¿qué tan efectivo es realizar el microfiltrado de un aceite en su mismo envase? Ya, buena pregunta y como les decía, sí, ese ya es un tema bastante largo que se ve en el programa de entrenamiento, muy, muy relevante, porque ahora, ¿qué tan relevante es hacerlo en el envase? A veces, bueno, nos puede ahorrar tiempo, eso sí. ¿Por qué? Porque al final podemos llegar a un código ISO, a un nivel de limpieza en el envase, en el tambor o en el cilindro, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Podemos llegar, pero aplicado a la maquinaria, ¿no? Puede llegar a volver a contaminarse con otros residuos que esta lleve. Entonces, obviamente, ahí me habré ahorrado un poco de tiempo filtrando en el tambor, y eso sí se hace, ¿no? Para ahorrar tiempo, y obviamente el tiempo que yo voy a necesitar disponible de la máquina para filtrar el aceite dentro de la máquina, entonces va a ser menor. De esa forma nos puede beneficiar, ¿no? Pero sí o sí, ¿no? La limpieza que estamos, objetivo y la limpieza que estamos buscando, tiene que ser la del aceite dentro de la máquina, ¿no? Entonces, por ese lado va el tema. Ok, muchas gracias, Marcela. Bueno, si tienen alguna otra pregunta. Ok, muy bien. A ver, yo tengo algo que compartir con ustedes antes que nos vayamos. Perfecto. Sí, y yo quisiera comentar algo, comentarlo, principalmente sobre los próximos eventos que vamos a tener, porque si no, Wendy me llama la atención internamente, ¿no? Bueno, los próximos eventos que tenemos es conferencia virtual de implementación de un sistema de gestión de la energía en el sector industrial. Esto se va a llevar a cabo el 2 de marzo. El 9 de marzo va a haber una charla técnica sobre válvulas de hierro dúctil para canalización a presión. En ambos casos, la cita es a las 7 de la noche, ¿no? Y bueno, en marzo iniciamos a ver qué fecha estamos iniciando en marzo. El 3 de marzo estamos iniciando con el curso de Business Intelligence aplicado al mantenimiento de activos con el PhD ingeniero Alberto Mora. Esos son nuestros próximos eventos ya que vamos a desarrollar. Están cordialmente invitados. Si se necesitan alguna información adicional, pues pueden contactarnos a través de los correos de CIME 5 y CIME 4, ¿no? Bueno, y ahí se le brinda la información del evento al que quiera participar, ¿no? Ok, bueno, eso es todo. Muchas gracias, Marcela, por aceptar nuestra invitación y bueno, nos estamos viendo en el curso de preparación. Ya también voy a estar ahí presente en el primer día para poder brindar pues, soporte en lo que necesites. Definimos por interno la fecha, ¿no? Me está comentando Wendy ahí para definir bien la fecha, ¿ya? Y bueno, y estamos ahí en contacto. Más bien, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos, muchísimas Hasta gracias luego. y bueno, espero verlos luego. Hasta luego. Hasta luego.